Pues nada, bienvenidos todos a... Igual que ha habido la primavera árabe y esto, pues esta es nuestra primavera, que es el color verde del libro. Estamos en primavera. Los micrófonos son en verde también, como podéis ver, todo a juego, y Carmen ha venido de verde. Bueno, pues nos encontramos aquí para presentar un libro. Yo solo soy el padrino en el buen sentido, y ella es Carmen, que es la autora del libro que vamos a presentar, como todos sabéis, ¿no? Entonces Carmen podía ser, en el argot actual, pues una madre soltera, porque ha dado luz a un esto en solitario. Y así es la autoría y la creatividad, ¿no? Tiene mucho de soledad y bueno, es lo más importante que creo que hay en esta vida. Y más vosotros los que estéis aquí, que sois creadores de emociones, ese es el oficio del actor, y por tanto nos hemos dispuesto a ir publicando cosas que sirvan de herramienta, no solo de consulta, sino como una herramienta de trabajo para vosotros. Y no solo de formación, sino también para consultarlo constantemente. Como todos sabemos, el miedo es una emoción, una de las emociones más importantes que tiene el ser humano, y yo, algo que he estudiado es la creatividad. Entonces, crear sin libertad es muy difícil, y crear con miedo, pues te coarta la libertad, con lo cual también es muy difícil no alcanzar la libertad para poder crear, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el libro que vamos a presentar es un ensayo, es decir, es una obra científica y se basa en todos los conocimientos y toda la praxis, toda la experimentación que ha desarrollado Carmen y también en parte de su hermano Carlos, que nos estará escuchando en estos momentos, durante muchísimos años. Entonces, en cierto modo, aunque la autoría, como bromeaba antes, es única, independiente y pertenece al foro interno de cada cual, también en parte es una obra en colaboración por parte de Carlos y también por todos los actores que estéis aquí, actrices que habéis trabajado con Carmen y que seguramente que parte de esas experiencias también han sido volcadas. Con este libro queremos iniciar, era un viejo empeño, una colección de publicaciones que se va a titular Fundamentos de Actuación y que pretenden ser eso, pretenden ser herramientas de carácter didáctico y formativo para los actores, porque nosotros desde la Fundación AISGE estamos absolutamente convencidos que tenemos dos principales misiones. AISGE, como sabéis, es quien recauda y distribuye los derechos. Creo que en eso ya nos hemos desarrollado y lideramos esta materia a nivel mundial, pero la Fundación, que es más reciente, es del año 2002, también se está especializando en dos cosas fundamentales para nuestro colectivo. Por un lado, la ayuda asistencial, que en tiempos como los actuales, pues con mayor razón todavía. El pasado año 2020, gracias a esa ayuda, hemos podido ayudar a 10.000 personas de nuestro colectivo, 10.000 familias, invirtiendo 4.300.000 euros en estos tiempos tan complicados. Y por otro lado, la formación, que eso atañe más a las nuevas generaciones, porque nosotros siempre concebimos que el actor es un atleta en todos los sentidos, en la parte física, en la parte mental, y necesita estar en plena forma. Mientras trabaja y cuando no trabaja, porque tiene que estar preparado para si trabaja. Entonces, la formación es fundamental, es sagrada. Y en ese sentido, hace años nos juntamos dos locos de la formación, que es Carmen Calvo y su padrino, que soy yo, en este acto, y bueno, hemos acabado en esto, ¿no? Y con estas ideas que espero que sean de vuestro agrado, ¿no? El libro pues ha sido muy estudiado, incluso cualquier detalle, como es la tipografía y demás cosas, porque pretendemos que sea didáctico, sencillo pero útil, dentro de lo que se puede, ¿no? Entonces, en esta colección de fundamentos de actuación no pretendemos publicar grandes pensamientos ni grandes obras, sino cosas útiles, ¿no? Yo creo que hay que superar ya viejas cuestiones y no es meramente divulgativo, es lo que quería decir, sino que cumple o pretende cumplir esa finalidad didáctica y formativa. Yo, si os parece, me quedo ahí. Como Carmen no necesita presentación, le cedo la palabra y luego al final, si quieren, hacemos un breve coloquio. Así que muchas gracias. Si tiene la palabra la autora. ¿Estamos bien? ¿Ese también?
Hola, hola, hola. Sí mira que bien me escucho. Qué fuerte lo que es el... Uf, pues gracias a todos por estar aquí, gracias a Abel por presentar el libro, por estar aquí detrás, gracias a Amelia que está ahí, que es la editora y mi gran apoyo durante estos momentos de soledad, que no ha sido así, porque yo tengo que... Este libro lo habéis escrito todos los actores desde hace 10 años, este es el conjunto de libretas que había guardadas año tras año desde el 2011, que arranqué con este testigo que me dio Carlos, y a partir de ahí pues todos los momentos que hemos tenido íntimos, que han sido, realmente me ha asustado y todo, de decir, bueno, ahora sí que noto, sé por qué me he agotado, porque me agoté muchísimo el año pasado y me di cuenta que durante 10 años pues había visto a cerca de más de 5.000 actores, entonces evidentemente es normal que yo esté agotada de tanto viaje, tanto intraviaje. Lo primero que, más que un porqué, es un para qué. Lo primero que me impresionó cuando traté al primer actor en mi vida, digo actor, actriz, pero es lo mismo, ¿eh? No sé si decir actriz o actor, pero bueno, que aquí en el libro está como igual, pero la primera vez lo que me di cuenta es que yo tenía un prejuicio enorme, que creía que los actores no tenían miedo ni vergüenza. Y me di cuenta que los actores estaban llenos de vergüenza y de miedos los que más. Y aparte, que cuando alguien tiene miedo, tú te crees así como te envalentonas y dices, yo no tengo ese miedo. Y luego te das cuenta que tienes todos los miedos de los actores. Lo que pasa que no de manera clara, sino la tienes como disuelta en el cuerpo, ¿no? Está como un estado líquido gaseoso, que es donde trabajan los actores. Porque los actores, lo que me di cuenta también es que trabajan siempre en estados líquidos y gaseosos y casi nunca en sólido. Y cuando se ponen sólido, dejan de crear, porque lo sólido no es flexible. Y de poco sirve para la creatividad no ser flexible. Así que eso fue el para qué. El para qué fue decir, si yo, que he trabajado con actores, no sé desde cuándo, desde los 22 años, no me había dado cuenta que tienen miedos y que tienen vergüenza, aquí hay que investigar muchísimo más. Así que empecé a anotar todo lo que me decíais, lo que me contabais y a donde nos íbamos metiendo poco a poco en cada intraviaje, porque han sido muchos intraviajes, y yo decía, pero ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega ahí? Y me di cuenta que los dos caminos más difíciles son la imaginación y la intuición, que es esos dos países, ese continente enorme que es el exponerse, que ahí es cuando un actor se la juega. Y ahí el miedo funciona muy mal, cuando se expone. Sin embargo, el miedo funciona muy bien en el entender, porque se vuelve muy analítico y nos hace profundizar en todos los textos. Pero claro, dices, si tiene mucho miedo a la hora de crear un personaje y luego a la hora de exponerlo tiene el mismo miedo, hay que hacer como un viaje, ¿no? Y por eso he planteado el libro como que recogí todos los miedos que podíamos tener en el entender, para entender las cosas, todos los miedos que pudimos tener en el elegir, porque elegir es muy difícil. También me di cuenta que a los actores les cuesta muchísimo elegir, porque como la duda es la base de vuestro trabajo, porque lo cuestionáis todo, pues fijaros en qué meollo nos metíamos, ¿no? O sea, era como, los actores cómo pueden trabajar, ¿no? Si les metemos el miedo para que analicen todo, luego les metemos la duda para que duden de todo, lo cuestionen todo, y luego nos ponemos a exponernos y, sí, por ahí, más allá, ven aquí, ¿no? Te has ido, ¿no? Eso también yo soy así, ¿eh? Te has ido, ven, más aquí. Y veía que el actor lo hacía, y yo decía, ¿y qué recursos tiene, ¿no? Y desde el punto de vista emocional. Así que lo que hice fue intentar leerme pues un montón de libros y seguir mucho a un neurólogo que se llama Antonio Damasio, que es una maravilla, a un filósofo que se llama Bachelard, Gastón Bachelard, que es otra maravilla, evidentemente todas las libretas de mi hermano Carlos Rico y todos los maestros con los que he podido trabajar, que han sido muchos, ¿no? Y de ver de qué manera solucionábamos como unas paradas de metro, ¿no? O sea, si yo quiero ir a Lavapiés, tengo que ir por aquí, coger la roja, ¿no? Entonces tengo que tener miedo aquí, pero luego aquí tengo que tener ira, aquí luego tengo que tener, ¿no? Para ver un poquito y ver sobre todo las polaridades, ¿no? Lo que es la polaridad positiva y negativa de la emoción. La emoción nos lleva a lugares increíbles, pero también a los más perjudiciales. Hay que tener un equilibrio tan sabio que no creo que todos seamos conscientes, pero no todos, si es que ni siquiera, porque hasta que se vive no se sabe a qué nivel de profundidad se llega. Y eso lo sabéis. Porque a mí cuando vi el primer actor detonar, yo no sé, yo siempre le llamo detonar, que es cuando
hace ese instante, ¿no? Que hace así, bum, bum, y de repente se detiene todo, se vuelve eterno el instante, se vuelve como grande, ves que ha llegado a algún lugar, que está viendo algo, y en ese momento se ha detenido el tiempo, y vosotros lo sentís, porque los actores lo sentís. El que estamos fuera lo vemos, como si fuéramos con vosotros, porque si algo también me di cuenta es que los actores nos roban el presente, y eso está muy bien. Sí, a mí los actores me han robado el presente, me han hecho ir a su vida, en sus emociones, viajar en su viaje y creer que tengo toda esa experiencia. Y ahí también fue cuando me di cuenta, y eso lo he hablado muchísimo con Abel, que los actores sois autores. Sois autores del territorio pues más difícil, que es el territorio de ir al punto cero. Porque si no, al final lo que hacéis es superposición, ¿no? Yo empiezo a crear y entonces lo que pongo es etiquetas. No, yo tengo que ir a la etiqueta cero para ver cuál es el origen. Y ese momento de ir hacia el origen y ir a la esencia, ¿no? Que es ese yo que es, pero no está, que no tiene que estar en el exponerse, aquí lo veis claro, que ha elegido ser él y que ha ido directamente, ha roto la capacidad del miedo, pues imaginaos lo que es. Pues yo no sé si... pero vaya para qué, ¿eh? Así que durante la pandemia hablamos, Abel y yo, le dije a Abel, estoy escribiendo un libro, Abel, no sé, lo voy a mover, y me dice, no lo muevas, no lo muevas, quédate, ya me lo mandas. Y en junio pues lo acabé y ahí está, pero es que aunque yo haya puesto la manera de esas paradas, las paradas las hicieron los actores, todos y cada uno, los que estáis aquí, muchos de los que habéis trabajado conmigo, muchos con los que he tenido mis clases y todo, esas paradas las han hecho ellos y luego yo las he cientificado pues con gente que sabe muchísimo de neurociencia, pero lo habéis hecho, o sea, ese mecanismo escénico lo tenéis dentro y ese mecanismo vital que tiene que ver con la manera de la expresión que tiene de llegar al origen, la teníais. Yo lo único que hice fue como conectar los dos cables, ¿no? Para que hubiera la chispa, ¿no? Que es la emoción, la chispa. Bueno, me he puesto muy seria, ¿no? Esto está muy serio y no me gusta a mí. Bueno, la cosa está en que lo que he hecho es así, a voz de pronto, decir, mira, aquí hay un listado, son muchos, sí. Me decía el otro día un actor, ¿tantos 100? Y luego me decía otro actor, ¿tan pocos? ¿No? Me hizo muchísima gracia porque era como clarísimo, ¿no? Y entonces yo digo, ¿sabes lo que pasa? Que lo que hay que saber de los miedos es saber dónde están y quiénes son. Y hay que tener un listado. Y cuando se monta uno en el coche este que os llevan a rodaje, decir, tú a set, le pasas la lista, tú miedo, este es el miedo que tiene el set, ¿no? Pues ese al set, tú a maquillaje. Y saber que están, porque los miedos no se vencen, se conquistan. Eso hay que tenerlo muy claro, nadie puede vencer un miedo, el miedo sigue estando. Lo único que lo que hacemos es, al nombrarlo, lo desacreditamos y le bajamos el valor, ¿vale? Pero claro, como un actor tenga miedo, es como decir que un bombero tiene miedo, y un bombero tiene miedo. ¿O no tiene miedo un bombero? Entonces, ¿por qué los actores no pueden tener miedo y los bomberos sí? ¿No? ¿Entendéis? Entonces, ¿qué es lo bueno? Tener una lista de miedos. Yo he hecho una lista de 100, ¿vale? Porque fue los que sentí con vosotros, o sea que estos miedos también los he sentido yo y he dicho, fíjate qué barbaridad. Así que lo importante es que el libro tenga esa parte, ¿no? De decir, bueno, si yo no soy capaz de nombrarlos, por lo menos lo digo en alto y a ver si salen, ¿sabes? Y se quedan ahí como un poco fuera de mí. El miedo se queda dentro, ¿vale? Y tiene una parte que es muy, muy buena para trabajar, que es la parte que tiene que ver con la quietud, con la profundidad, ¿vale? El miedo te da muchísima profundidad, ¿vale? Yo le llamo la profundidad de vuelo. Cuando un actor entra en miedo, entra para adentro, para adentro, para adentro, para luego volar. Porque luego la ira es el que lo lanza, ¿no? Entonces ese miedo le hace ser mujer precipicio, ahí está la Valdenebro, que también está aquí, las mujeres precipicio, o actrices precipicio, os hace llegar a ahondar y a entender completamente la situación del otro porque sientes el mismo miedo que él, porque el miedo tiene también transferencia, o sea, se contagia rapidísimo, ¿vale? Por eso hay que destacarlo, es decir, tengo miedo, entonces ya le pegamos como la transferencia de, ya está fuera, ¿no? Ya no está tan fuerte. Y lo tenemos que decir un poco en alto, que es lo que a mí con esta profesión, porque al final el silencio nos lleva a la obediencia,
y por tener miedo no somos peores actores o mejores creadores o peores, sino somos gente más precavida, ¿vale? El miedo inutiliza y es un problema enorme cuando pasa eso. Y seguro que más de uno ha tenido alguna crisis de inutilidad, que se llama, que te sientes inútil. Y eso hay que tenerle mucho cuidado. Y yo creo que vamos a pasar a... ¿no? A ver, a que cuenten ellos, ¿no? A lo que quieran, pero antes lo quería matizar, eso de que a uno les parece mucho miedo y a otros pocos, yo creo que depende si el autor vive en Cádiz o en Bilbao. Esa es la diferencia. Sí, hoy lo que estamos haciendo técnicamente hablando es divulgar la obra, es decir, poner el conocimiento de que existe, pero a la vez publicarla, que significa hacer ejemplares para distribuirlos. Entonces, como dos aspectos Fíjate. estamos haciendo. Y bueno, esto tiene tanta importancia desde mi punto de vista que muy brevemente yo digo que acabo de cumplir 26 años y 26 días a eso, hoy, como la condena, ¿no? Pero ya el primer mes que llegué hace 26 años, llega uno con una percepción de las cosas que me hacen llegar con la realidad. El primer articulillo que escribí, estando un mes a se titulaba El actor, el auténtico jornalero de la gloria, o algo así. Ya me di cuenta de algo, que no era lo de la alfombra roja, ni el glamour, ni estas cosas, la vida y las preocupaciones del actor. Pero luego entré en la otra fase, que es intentar conquistar derechos para vosotros y cómo hacerlo valer esto frente a las televisiones, los juzgados, los senadores. Y me daba cuenta que nadie me creía. O sea, nadie en realidad conocía el trabajo creativo del actor. Por eso en paralelo, en mis ratos libres y disponibles, me he dedicado a investigar sobre el proceso creativo del actor. Entonces ahí se hacen unas conclusiones de forma especie doctoral, de defendida y aprobada y demás. Y es que el proceso creativo, mental y intelectual del actor es el mismo que de un ingeniero, que de un científico, etc. Todo lo que hacéis mientras lo formáis es meterle información al cerebro para resolver los problemas constantes de cada momento. Fundamentalmente construir un personaje, ¿no? Ese es el objetivo principal. Pero también el ingeniero está estudiando 20 años para luego poder resolver problemas de otra índole. Pero el proceso mental es el mismo. La segunda fase es cuando el cerebro te alumbra una solución en forma de imagen, porque nuestro cerebro piensa en imágenes. Y el pensamiento en imágenes se llama imaginación, nada más que menos. Una facultad, la principal de la mente desde el punto de vista que está un poco devastada a veces, ¿no? Ese niño tiene mucha imaginación, como si fuera algo negativo, cuando la imaginación es el motor de la creatividad, y la creatividad es el motor de la humanidad, a sí misma, en todos los ámbitos, ¿no? Y luego viene la tercera fase, esta es la complicada. Es donde yo entendí que el actor, cuando tiene que expresar el personaje que ha creado mentalmente en base a un guión, en base a un libreto, en base a un texto, en base a otros elementos, lo tiene que expresar. Como lo tiene que expresar con sus elementos personalísimos, o sea, la voz, el texto, en fin, todo esto lo sabéis mejor que yo, pues eso es lo que el gran público, el legislador, político, el jurista, no entiende, no lo conoce. Solo ve el resultado final de vuestra creatividad. No ve esa tercera fase, que para mí es la más compleja que hay. Modestamente, no existe jerarquía de creatividad, una más baja que otra. Eso es una cosa del mercado y de otra serie de cuestiones, ¿no? Consideraciones. Pero para mí sería mucho más difícil expresar con mi cuerpo lo que pienso, lo que he creado mentalmente, que escribirlo. Escribirlo mejor o peor de un lenguaje, a mí me resulta más sencillo eso. Incluso pintarlo, aunque pinte fatal. ¿De acuerdo? Entonces, vencer todos estos obstáculos para poner en valor el proceso creativo del actor es lo que me ha llevado pues, a pasar de 64 kilos a 125 kilos por desarrollo, entre otros disgustos. Y estar siempre en plena, esta mañana, una batalla en un congreso online mismo, es que es agotador, porque es que hay otros que trabajan en contra, ¿no? Creo que hay una chica de Chile por aquí, una compañera, pues aquí hay una expresión que dice atornillar al revés, ¿no? Pues hay gente que está atornillando al revés durante más de un siglo, para que el actor sea considerado un mero divulgador de una obra literaria. Pero todos sabemos que por un lado está el personaje literario y por otro está el personaje
escénico, el trabajo visual, etcétera, etcétera. Yo para eso acudí a la metafísica de Aristóteles, para explicar eso, ¿no? Hay una teoría que es la potencia y el arte, que explica esa cuestión, que la utilizó Santo Tomás de Aquino y Avicena en la Edad Media para explicar la existencia de Dios. Así que yo he acudido a esas cuestiones. Pero es que voy a algo más prosaico, que es la poética de Aristóteles, que no la escribí yo, que no sé, la escribía en la academia, eran los alumnos que tomaban apuntes y luego se la recompuso en el tiempo. El primer párrafo de la poética de Aristóteles dice que todas las artes son imitación. Lo que cambia es el modo, el objeto y el fin con el que se imita. Pero la mimesis, que es la imitación aristotélica, no significa que emulemos, como el autor, no es que yo estoy imitando, no estoy imitando. Lo que Aristóteles llama imitación es que lo que hacemos es expresar la percepción que nuestra mente tiene de la realidad. Por eso, si todos estuviéramos viendo la misma iglesia, el mismo paisaje o el mismo lo que sea, lo pintaríamos de una manera distinta. Porque la percepción de nuestra mente, independientemente de la técnica que tenemos para pintar, lo expresaríamos de una manera distinta, ¿no? Pero eso es uno de los elementos que distingue la creatividad del actor respecto de otras, ¿no? Entonces, hemos tenido que ir superando muchos obstáculos para ir concienciando al propio actor en primer lugar, la actriz. Bueno, yo también cuando digo actor me refiero a ambos, tengo una expresión más cariñosa, aunque moleste, que se llama atroz. Y entonces, este libro en definitiva se enmarca, para entenderlo así, además de todas las virtudes que tiene, en una estrategia de poner de manifiesto el carácter creativo del actor y todo lo que tiene que sufrir externamente para poder expresar y crear. Porque soy, al fin y al cabo, los auténticos creadores de emociones. El guión es un proyecto, eso lo utiliza encarnar vosotros. Pues aquí, desde el punto de vista del derecho de autor, se ha encaramado al autor como un gran dios y nosotros como meros peones que ayudamos a divulgar su obra, y eso me indigna por todos los que se viven, ¿no? Entonces yo soy como el enemigo del derecho de autor, que no es verdad. Yo lo que hago es que defiendo al actor y es que le pongo por encima. Es que Carmen ha dicho, ¿verdad que es autor? No, no es autor. El actor es más que eso. Me acuerdo que uno de mis pues ya viene. Va a ser una revolución el libro, ¿eh? Una de mis víctimas es Javier Barbé, que parece que colabora mucho, y también una vez que quedamos con una reunión, dice, el otro día me entrevistaron en ese programa y dije eso que siempre dices tú, de que el actor es un autor. Digo, no, yo nunca te he dicho eso. ¿Cómo? He dicho que es creador, no autor. Es que justamente esta mañana estaba debatiendo con gente de la RAI y es que el concepto autor es decimonónico. Antes de autor como creador, eso solo existe en la teoría de Europa, por el propio de Estados Unidos. Autor es de productor, porque es sinónimo de titular de derecho exclusivo, no como creador. Aquí es un concepto muy cerrado del siglo XIX que impide abrir a otro tipo de creaciones. Tiene muchas trampas el derecho de autor en ese sentido, ¿no? Entonces, no es autor, es un creador de primer orden. Y para mí, una creación mucho más compleja y tal. Pero no solo eso, no es el día hoy para hablar de los derechos de autor, pero es que los derechos de autor protegen la obra ya acabada en un proceso creativo. No hay jerarquía, hay una creatividad vaga más vaga de una estudiante, ¿no? Sino qué elemento influye más en la explicación económica de una obra. ¿Y quién me va a decir a mí que una obra audiovisual, incluso una obra teatral, independientemente del texto, la autoría y demás, pues según el derecho pastoral, pues tendrá una reproducción frente a la otra, ¿no? Además que cada vez es más distinta, que todo lo que ya sabemos. Pero perdonad que como ves, es que yo mantengo el miedo, Tiene esa indignidad de que la gente no entienda vuestro trabajo. Entonces, primero, y fundamentalmente, se me olvidó decir antes, agradecer a Carmen este esfuerzo, porque publicar es un esfuerzo del autor increíble, y luego, a pesar de que va de los 100 miedos, se me ha demostrado ser muy valiente, ¿no? Porque publicar un poco tu filosofía, o sea, el lirillo de cada maestrillo, como se decía antiguamente, eso conlleva un acto de mucha generosidad y de mucha valentía, que yo en nombre de todo eso, pues lo agradecemos. Por eso te dije, ni se te ocurra moverlo, esto para nosotros. Luego ya lo moveremos cuando se publica. Sí. Hace ya muchos años, y no me acuerdo cuántos, yo llevo un día aquí a irse, esto lo debo contar, porque si no... No me lo sacaron. Y llego aquí, venía de una reunión del tema de la propia privada.
y no se podía entrar, toda la gente ahí en la escalera, en el tal, y ya pasaba algo. Ha habido alguna alarma de incendios o alguna cosa de esta, nada. Ya abriendo paso entre la gente, porque era un señor ahí con corbata, que era yo, con una carpeta, abriéndome paso, y ya reconozco entre todo el grupo a una amiga que salía común, por cierto, Isabel Cámara, y digo, ¿pero qué está ocurriendo aquí? ¿Qué hacéis aquí? Y dice, pues no sé, pero que es tarde. Carmen Rico, que está haciendo una preselección, ¿no? Para un... Sí, para un taller, para un taller y demás. Y digo, madre mía, pero claro. Digo, Carmen Rico. Carmen Rico, ¿sabes? Y entonces ya nos presentamos y fue como amor a primera vista en ese sentido, ¿no? Entonces digo, bueno, pues si una persona sabe mover esta gente y generar este entusiasmo en nuestro colectivo, por algo será, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues, todo este tipo de cosas. Y luego muchos cursos aquí, en América Latina, en otros países, etc. Así que no puede hacer esto sí, que va a buscar. Vamos a que me contéis vosotros, ¿no? Ahora no quiere hablar nadie. ¿Ve? Ahora el miedo escénico. No es tu micrófono para... Ahora le paso un micrófono. Bueno, no sé si se oye. Se oía, ¿eh? Se oye, ¿no? ¿Eh? Ya. A ver, es que primero, buenas tardes a todos. Encantada. Luego, muchas gracias porque, a ver, tal como habéis presentado el tema, me apasiona porque siempre le he dado muchas vueltas a mi profesión. Desde muy pequeña además he ido a mía de por qué y el para qué y no me vale cualquier cosa. Y nunca sepa ciencia de arte, entonces también en ese sentido. Ah, perdona, vale. Por supuesto. Saladina J, soy actriz entre otras cosas. Vale. Y a lo que iba, gracias. Y además ha nombrado Aristóteles, ha hablado de filosofía, habéis hablado de neurociencia, que yo también ando por ahí desde hace tiempo, por lo que os digo que me encanta investigar y profundizar en todo esto. De hecho, lo que decías de que los actores somos atletas de emociones, es verdad, es nuestra labor. Además hay un texto pequeñito que es de Platón, que es el León, que es el que empieza ya a preguntarse cómo y por qué, cómo se maneja eso, porque hay actores que sí y actores que no, y eso llega hasta nuestros días, que es uno de los problemas, cómo hacer que surjan, porque no las puedes manejar, ¿no? Del escenario. Yo quería plantearos una cosa porque a mí personalmente, a mí el escenario me pasaba como de experiencia con la ficción. Nunca me dio miedo la ficción, ni siquiera las películas de terror más horribles, porque me daba miedo la realidad, ¿sabes? O sea, yo la realidad era lo que realmente me llenaba de miedos. Y a mí me pasa lo mismo, yo por ejemplo, cuando estoy en el escenario, cuando estoy trabajando, cuando no me da miedo todo el proceso, lo que tiene que ver con el trabajo y todos los sufrimientos que hay, que como digo yo a veces, y se trata de pasarlo mal para pasarlo bien, porque nada es gratis, ni rápido, ni sin sufrimiento, pero sí a mí me produce mucho más miedo todo lo que tiene que ver con lo que rodea, con lo que somos muy humanos, y cómo nos comportamos o cómo reaccionamos o cómo planteamos los ambientes de trabajo, cómo somos con los compañeros o con los alumnos o con los tal. Siempre le doy muchas vueltas a eso. Y a mí hay una cosa que particularmente siempre me da mucho miedo, que es las cosas que están ocultas. ¿Sabes? Lo que no se dice. Lo que no se dice de frente, lo que no se dice a la cara. Y en nuestra profesión también, ¿sabes? Incluso cuando estás trabajando, hay muchas veces que esa sensibilidad que tenemos hace que percibamos muchas cosas, demasiadas igual. Lo que es el ser y el estar. Se supone que en la esencia, si el actor está muy trabajado, evidentemente personalmente, no tiene por qué sentirlo, pero el estar, que es lo que te confronta con el otro y en lo que es el decorado vital, ¿vale? Lo que es la vida, sí te enfrenta, y ahí lo que tienes que bajar es el nivel de ira y de miedo. Te tiene que, por decir algo así, yo lo voy a hacer un poquito así, resbalar, porque tú al final tienes que defender tu personaje, y a eso es a lo que tienes que ir, a defenderlo y a defender su vulnerabilidad y que no te afecte. ¿Qué nos afecta? Nos afecta a todo, pero nos afecta el café que nos hemos tomado. Ahora mismo que Abel está a mi derecha o está a mi izquierda, no lo sé, a la izquierda.
que estéis ahí, a mí me está afectando que estéis en línea, que yo no me pueda levantar, me está afectando que esté aquí quieta, que me está afectando la mascarilla que me la quiero quitar, me está afectando todo. Entonces, evidentemente, yo ya sé que ese nivel de mala sensación o percepciones que nos hacen sentirnos mal, ya nos están creando un ambiente y un magma alrededor que nos hace estar raros. Pero eso tiene que ver con una cosa que se llama autoestima, que pues eso nos viene muy dañada, porque ¿quién no tiene un padre y una madre y un abuelo que le diga tú dónde vas a ir? O con vuestra profesión, ¿no? Cuando alguien quiere el plan B, que hay que llevar un plan A y un plan B. Yo no sé si alguien que es ingeniero lleva el plan A y el plan B. Mamá, voy a ser ingeniero, y si no, actor. ¿Sabes? ¿no? O esos planes, o mira, pues es que estoy trabajando para ser piloto, pero tengo un plan B, que es ser escritor, ¿no? Yo no entiendo lo de los planes A y los planes B. Hay muchísimas cosas que no entiendo, igual que no entiendo ese rechazo a la creatividad. Es que soy muy creativo, ya es raro, ¿no? Es raro porque es creativo, ¿no? Ya verás tú en la que me va a dar por ser creativo. Entonces, sí, ¿sabes? Pues ya se está poniendo creativo el actor, ¿no? Que lo dicen muchos directores, compañeros y gente a la que admiro mucho, ¿no? Ya se está poniendo creativo. Y entonces, no, es que hay que como tener un nivel de autoestima bastante fuerte, no tener un nivel de ego fuerte. De esto lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Sino una autoestima de decir, vale, me están poniendo barreras, pero ¿a quién no le ponen barreras? ¿Cuándo no habéis tenido una barrera? Pero desde que os levantáis por la mañana, porque os levantáis por la mañana y si no hay agua, ¿qué pasa? Ya no quiero ser actor, porque como no hay agua, no quiero ser actor, ¿no? Hay 4.000 barreras vitales que tenemos que aprender. Evidentemente vamos a tener rozamientos con el otro, pero cuando más nivel mío de mi ser esté, mayor nivelado voy a tener el miedo y mayor nivelado la ira. Y entonces, sobre todo, evitaré una cosa que es terrible, que es el enfado. El enfado nos vuelve ciegos y nos vuelve sordos. Y un actor enfadado no crea nada, todo lo contrario, destruye. Entonces el nivel de enfado tiene que estar siempre abajo. ¿Y eso cómo lo tengo que hacer? Bajando la ira y bajando el miedo. ¿Y cómo lo bajo, Carmen? El miedo nombrándolo. Tengo miedo, tengo miedo. Llevo un mes nombrando todos los miedos. Bueno, pues nombra. Tengo miedo a esto, tengo miedo. No, hombre, vas a tener miedo. Pues sí, tengo miedo. La gente es como, vas a tener miedo a eso que lo has hecho 3 veces. Bueno, pero es por eso le tengo miedo, porque como lo he hecho 3 veces, sé la dificultad que es eso. ¿Vale? Entonces los actores tienen que estar trabajando. Y luego hay una cosa que a mí me encanta que el actor desarrolle, que es la abundancia. Parece que los actores no pueden desarrollar la abundancia. Al desarrollar la abundancia tenemos herramientas dentro, interiores monumentales. Podemos ser seres ilimitados en la escena, seres ilimitados. Es descomunal. La imaginación es la capacidad de la modificación. La intuición es el arte del desarrollo del viaje. O sea, tenéis unas herramientas que nadie las apoya porque son invisibles, no se pueden... Mira, estos son los resultados no se pueden ver, pero que hay una capacidad que hay que trabajar la abundancia. Es decir, es que un actor me da opciones, me da posibilidades. ¿Y sabéis lo que es una posibilidad? Una oportunidad. Eso no lo da el miedo, ni lo dan los hábitos que nos hacen tener una vida en rutina. No sé, ahora nos hemos quedado todos así, ¿no? Sí, pero es eso, ¿no? Es esos acuerdos que llegáis, pero además llegáis así en un momento, las cosas así, y llega de acuerdo y dices tú, pero ese acuerdo, hay gente que tarda años en llegar a ese acuerdo, y el actor lo llega en escena así, ¿no? A mí me encantaba coachear en Nave 73, que les saludo aquí, que también están en mi libro, porque decía, ahora tengo una situación con un actor en una habitación oscura. Y creedme que he estado en miles de ciudades, porque no era una habitación donde estaba. Eso era el pretexto, la habitación al principio, pero luego ya no se va ahí. Y eso es ilimitado. Y la capacidad en la imaginación es donde se crea de verdad y se crea la salida. Y una creación visual es casi cerciorar lo que va a ser en el futuro. Hay libros y libros y libros. ¿Cuántos libros hay de visualización? Los actores lo hacéis así. De repente, venga, vamos a la herida, vamos y hace el actor, bloom, y lo está viendo, estoy viendo el zapato rojo, no sé, y yo diciendo, por favor, que lo está viendo. Eso tarda una persona, voy a poner personas, digamos, real, ¿vale? Personas reales, las que salimos ahí son personas reales, tardan en llegarme un zapato rojo, no sabéis, bueno, pues si me llega el zapato y el rojo, ¿no? Que las hace, así como,
tienen autopistas directas a la modificación en la imaginación. Si sois capaz de modificar lo que es sólido, ¿cómo no vais a saber modificar en vuestra vida? Que es al final lo que hago. Hacéis cosas que son de científicos auténticos, de cambios de realidades y sobre todo de instantáneas con la verdad, que es lo más grande que puede haber. Cuando un actor está acercándose a la verdad, lo ve y lo da, porque eso es la verdad. Un actor lo ve y lo da. Y eso a mí me parece apasionante cuando un actor dice, trabaja la verdad, no es que me acaba de dar eso. Y solamente ese conocimiento que tiene que ver con la experiencia es el conocimiento que mueve la información, que realmente me modifica como persona. Y por eso pagamos para ir al cine, y por eso pagamos para ir al teatro, y para veros, por ese compromiso con lo que veis y con lo que dais. Bueno, me he emocionado un poco, me he venido arriba, bueno, me he venido arriba un poco, Abel. Pues que para mí el trabajo vuestro, Perdón. todo el mundo, es el más difícil y el más complejo. Por eso siempre, o yo una de las experiencias que he sacado en estos 26 años, es que si no es vocacional, no se puede desarrollar una profesión de actor o de actriz. Esto es vocacional. No sé si se le atribuye a Bertolt Brecht, pero no sé si lo dijo él, que cuando un actor desarrolla su vocación no teme ni la muerte. Entonces, eso está bien, porque es el gran motor, es un impulso para ir adelante, pero hay que canalizarlo como dice Carmen, o sea, hay que saber trabajar la emoción, porque esa va a ser vuestra herramienta, Yo también llevo 26, 27 años dedicado a la universidad y el primer día de clase, siempre a todas las generaciones, intento, no sé si lo consigo, enseñarles a estudiar de otra manera. Entonces, esto que nos proponemos es lo mismo, es decir, tenemos que intentar metodologías pedagógicas y didácticas que se ajusten a cómo piensa, cómo trabaja nuestra mente, ¿no? Que es el motor de todas las cosas. No nos empeñemos en cosas que luego al final no sirven para nada, ¿no? Entonces, porque en las universidades o en academias y demás a veces se sale con una empanada mental, la sensación de que no has aprendido, no has consolidado. Entonces, como la cultura, todo lo que se olvida no es cultura, es lo que queda después de haber olvidado, ¿no? Pues busquemos metodologías y elementos de cómo acercarnos a vuestra forma de trabajar, cómo trabaja vuestra mente, para que resulte útil dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay más intervenciones o alguien quiere decir, manifestar, denunciar, criticar, yo qué sé. Aquí en libertad. Ana Goya ha pedido la palabra. Una última cosita solamente para deciros, lo bueno del miedo, mira, lo bueno es que trabaja el pasado, o sea, que nos da antecedentes. Eso funciona muy bien para personas, ¿vale? Pero va a pasar por el futuro de puntillas. Eso significa que cuando os expreséis vais a tener un poquito de puntillas. Eso está muy bien porque esa timidez del arranque de cualquier personaje está bien porque va más directo a la vulnerabilidad. Pero lo más increíble es que cuando se conquista un miedo se vive en presente. Y por eso tenéis que hacer esa conquista cotidiana, diaria. Porque es cuando ganáis en presente. ¿Ok? ¿Vale? No sé si me he explicado. Sí. Soy Ana Goya, actriz. Es que justo iba a hablar de eso y un poco lo que significa transitar por el miedo desde que empiezas tu carrera, en mi caso ya este año 40 años, no es el mismo miedo cuando empiezas, cuando vas transitando, cada paso, cada etapa tienes un miedo a veces distorsionado, otras veces diferente. Los miedos son muy distintos a cuando ya no tienes una madurez, porque yo siempre pienso que no sé, que no voy a madurar nunca, pero que me va a venir muy bien, ¿sabes? Esto de no madurar. Entonces yo he encontrado una cosa, yo no me he acercado tanto a Aristóteles, a Platón, estos primos míos están un poco lejos, pero yo he encontrado una cosa que realmente digo, joder, es que es esto, ¿no? Dices, el miedo nos jode mucho más de lo que nos cuida. Le tenemos incluso miedo al miedo, a salirnos de las líneas que otros trazaron para nosotros mucho antes de que naciéramos.
Heredamos el miedo de nuestros padres, de nuestros abuelos y de los que hubo antes de ellos. Generación tras generación repetimos las mismas fobias majaras que nos espachurran. Aceptamos como propias y verdaderas creencias que se les ocurrieron a nuestros ancestros allá por la Reconquista. El miedo se enseña y es fácil de aprender. Claro, de repente dices, pues han pasado muchos años, ¿no? Hasta que he descubierto yo esto, porque me he identificado con esto y digo, coño, era esto por donde estaba yo pasando, hasta donde he llegado y donde se supone que me va a quedar. Porque todos los días, en el proceso de ensayos, en el proceso de creación, está instalado. Porque al principio o hay momentos que y mañana ya se me baja, se me pasa. No, entonces claro, es como todo, cuando lo haces consciente, parece que es más fácil, entre comillas. No lo es. Hay que aceptarlo porque está instalado y no se nos va a ir nunca. Y a mí me ha venido bien. Podemos no ir en automático. Podemos no ir en automático. A mí lo que más el conocimiento lo único que hace es que no vayas en automático, ¿no? Claro. Que no te des cuenta de que está el miedo y luego te estalle, porque un miedo en directo es muy duro, ¿vale? Un miedo cuando se puede ver venir, pues ya lo ves venir y entonces ya le estás pasando lista, que es lo que yo digo, y tú a plató, y te espero en plató, ¿no? Y entonces es como más fácil, ¿no? en saber que eso puede suceder y que está, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Porque lo peor es vivirlo todo en automático, ¿no? El no tener esa conciencia de saber que puedes detonar cualquier miedo y porque evidentemente tenéis muchísima información en vuestro ADN. Esa información de tus antepasados y todo, tenemos información y ahí hay un 25% de información que no sabemos de dónde viene y qué tipo de miedos tiene, ¿no? También con el miedo que como intérpretes podemos tener, yo lo pienso por cómo a mí me vale entender el contexto en el que me muevo para ser consciente de cuáles son mis limitaciones en ese contexto, que algunas dependen de mí, pero otras dependen del contexto. Y eso a veces me ayuda a decir, bueno, a ver, es que este contexto es muy complicado y igual en este contexto es muy difícil sacar esto adelante. No tiene que ver tanto con mi capacidad, con que el contexto no me favorece. Entonces mi reflexión, mi pregunta, a ver qué opináis vosotros, es tengo la impresión de que en particular, bueno, en este país y en muchos otros, pero en España la profesión de intérprete, la actriz, actor, es muy precaria y eso es algo que mella la autoestima de cualquiera. Y por otro lado, es un país que creo que, y me refiero a comparado con países de nuestro entorno, porque posiblemente sería más precaria en el centro de África. Pero en el contexto en comparación con países de nuestro entorno, es posible que la cultura en general y la profesión de actor o actriz en particular posiblemente se valora mucho más en Francia o en Reino Unido que en España, lo cual posiblemente tenga que ver, no lo sé, seguro que hay gente que esto lo ha valorado, con nuestra tradición o nuestra historia reciente franquista. No lo sé si tiene que ver con eso, pero entiendo que posiblemente el contexto social en el que vivimos hace que las profesiones culturales estén en parte menospreciadas, y yo no sé si, digamos, el entender, el que asumamos eso, quiero decir, la dificultad particular del contexto en el que nos movemos, nos puede ayudar también a decir, bueno, a mejorar nuestra autoestima. Bueno, la precariedad, ¿se me oye? Sí. La precariedad, claro, va relacionada con la autoestima y con el menosprecio, o sea, todo va un poco unido, pero mira, nosotros en la Fundación AISCA hacemos un estudio sociolaboral cada 4 años, estamos en ello ahora. El último dato que impactó hace 4 años y medio, era que solo el 8% puede vivir de su profesión. Hicimos también una encuesta en el 2020, como sabéis, que se publicó hace un mes aproximadamente, que el 97% se había visto afectado por esto. ¿Por qué digo esto? Nosotros llevamos 25 años
con unas relaciones muy intensas con todos los países europeos y con Canadá y Estados Unidos y América Latina. También estamos trabajando con África, Asia y Oceanía, pero sobre todo América Latina, Estados Unidos, insisto en Estados Unidos, Canadá y aquí Europa, y te digo que los datos de precariedad son muy similares en cada uno de los países. Eso puede ser una percepción que tengamos nosotros. Es verdad que en España, en general, tratamos a despreciar lo propio, lo que decía Fernando Fernández Gómez, cuando se decía, ¿cuál es el vicio nacional? Y todos querían decir la envidia. No, la envidia no, el desprecio a lo ajeno, se decía él, ¿no? Entonces, eso pasa en todos los ámbitos. Pero ¿qué pasa? Que siempre cuando pasó con el deporte, también, en cuanto se profesionalizó a partir de los años 90, empezamos a destacar en cuestiones deportivas, ¿no? Y en la cultura, en los creadores de la cultura pasa lo mismo, en cuanto le da los medios, destacamos, cuando le da la posibilidad, en todos los sentidos. Por eso todos los que nos precedieron en el ámbito cultural tienen mucho mérito haber destacado en determinadas circunstancias, ¿no? Eso se está mejorando, Y yo, cuando hablábamos de los miedos, quería añadir una cosa, no sé si te he contestado a lo que planteabas, pero bueno, sí que te digo que desde aquí, al menos lo que se dice, y la Fundación hacemos lo posible para que eso no suceda, o sea, para dignificar la profesión. Lo que pasa es que es un tema que necesita tiempo para que vaya calando, incluso a nivel social, ¿no? Curiosamente, vienen ahora las plataformas digitales que todos conocéis, y parece que ahora los actores y actrices españoles están muy reconocidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que eso ni lo uno ni lo otro. O sea, yo creo que tenemos que ir poco a poco construyendo esa imagen. Por eso la formación es también muy importante. O sea, eso de que el actor era el perfil de inculto, pero atrevido, como decimos antes, y derrochador, y por eso anda en unas condiciones económicas muy malas, porque derrochador, eso ya pasó a mejor vida. Eso ya hace 2 o 3 décadas que no es así. O sea, ahora lo que se trata es de dignificar bien la profesión, pero desde una buena formación. Todos os manejáis perfectamente en muchos aspectos que hace 20 años era inimaginable, ¿no? En el colectivo. Yo creo que sois de los colectivos mejor formados en muchos aspectos, ¿no? Y luego que requiere lo que requiere. Yo, por ejemplo, con el tema del miedo, el miedo, técnicamente hablando, es el riesgo a sufrir un daño. O sea, cuando tú asumes el riesgo. Entonces, eso de vivir en el hambre, yo lo que siempre recomiendo a mis alumnos en la universidad y en la vida en general, a mí no es una cosa mía, no sé si es para algo, lo que voy a decir, pero lo comparto, es lo de aliarse con el miedo en lugar de luchar, es aprender a disfrutar, como pasa con los deportistas de alta competición, o ciclistas, por ejemplo, a disfrutar del dolor, del sufrimiento. Entonces, aprender a disfrutar del riesgo, en una palabra. A mí una de las cosas que más me atraen del teatro como espectador, me refiero ahora, o del cine, es ese instante al inicio, cuando hay una cierta frialdad que todavía no la has pillado como espectador, no te has metido tú tampoco en lo que el personaje te quiere transmitir y demás. Ahí hay un riesgo tremendo, ¿no? Pero claro, una vez que ya te ha conquistado el personaje, ya haces tu camino con él y ya a disfrutar y a sufrir, a llorar, lo que sea. Pero hay una parte de esa frialdad que es un riesgo que yo veo ahí también importante, pero a mí eso me parece maravilloso porque es como superar el muro, ¿no? Una vez que ya has pasado al otro lado, pues ya todo es gozoso en un sentido u otro, ¿no? Entonces, para mí es eso, o sea, no es una mente morbosa lo que yo estoy diciendo, pero si aprendes a disfrutar del riesgo, del sufrimiento, o sea, de las partes negativas, incluso del miedo, pues te pasará como decías tú, que yo es que el cine de terror, por ejemplo, nunca me ha gustado, pero no me lo creo. Entonces, más que susto me da la risa a veces, ¿no? Pero aunque todo contribuye a darte un esto, no soy capaz de meterme ahí en los personajes y demás, pero en otro tipo de género sí. Yo pienso que cuanto mejor formada esté una persona, más segura va a estar y el tema de las oportunidades, eso ya se verá, depende de las condiciones de la industria, depende de muchas más circunstancias. Pero hay cinematografías o colectivos en ese aspecto más desarrollados como el de Estados Unidos, por la mecánica de los convenios colectivos que tienen allí, los agreement famosos, o Inglaterra, al menos en la parte teatral, no tanto en la audiovisual, o en Francia, que esa parte está más desarrollada, pero aquí tenemos una carencia
sindical, por decirlo de alguna manera, para que esas condiciones sean más eficaces. Y luego tenemos una industria que poco a poco, la nueva generación de productoras y demás, creo que son un poco mejor que las que había en los años 90, por ejemplo, para el tema de series, pero todavía nos queda un recorrido ahí por ir actualizando, ¿no? Y de hecho nosotros, que no tenemos nada que ver con el tema laboral, nos vienen muchas cuestiones de ese tipo. Lo único que os decimos, nosotros de nuestro ángulo hacemos lo que se puede. Pero claro, ahí ya sí que son circunstancias país, productoras, etcétera, etcétera. Eso ya es otro mundo, ¿no? Pero bueno, estamos intentando también, ya digo, a nuestra manera, pues con las plataformas digitales, llegar a entendimientos más allá de los derechos de propiedad intelectual, para que también las condiciones sean, también favorecer que se produzca cuanto más aquí, porque eso también beneficia la posibilidad de trabajo, etcétera, etcétera. Pero también hay que ser un poco comprensivos con la situación, o sea, es que no todo se puede resolver, y el trabajo en esa fase, sobre todo de preselección, por decirlo así, es muy ingrato, el tema del actor. Tienes que tener paciencia, pero es que yo ejercito la paciencia hasta en un paso de cebra, que si os dais cuenta, os ponéis delante de un semáforo y estáis diciendo, pero ¿por qué no va más rápido? O sea, no tenemos, nuestra sociedad no tiene un nivel de paciencia alto, ni menos con la creación. Eso uno. Y luego hay otra opción, o sea, evidentemente trabajamos en niveles muy altamente creativos, y evidentemente tenemos muchísima injusticia, pero no solo a nivel interpretativa. Porque yo no nazco en el tercer mundo y así, ¿no? Entonces nos ponemos a niveles de justicia. Entonces yo creo que ese tema de los castings y todo eso, yo creo que tienes que separarte, ¿sabes? Separarte muchísimo y pensar que tu destino es otro. Es que porque todos lo habéis sufrido muchísimo y todos queremos matar cuando sucede y todos queremos violentarnos, pero es un grado de ira que nos entra, hay que salir de ahí. Y anoche le dieron el premio a Frances McDormand y arriesgó por su película y claro, o sea, es una película tan independiente, ¿no? O sea, suceden, sí, una cada 10 años, bueno, ¿y por qué no? Es abrir el universo de posibilidades. Un actor que cierra su universo de posibilidades es un actor muerto, no crea. El actor tiene, la ilusión no es que sea algo que imagina, es algo que es. Está de día, de noche y contigo. Es como la luna y el sol. Están todos los días con nosotros. No dicen, hoy no amanezco porque tengo mal rollo. Hoy yo no salgo porque no me gusta. Somos seres cíclicos en circuitos, lo pongo en el libro. Y esos seres cíclicos en circuitos tienen que estar todo el tiempo creando. Es ahí donde tenéis que trabajar. La creación, la formación, lo que dice eso, estar preparado siempre en un universo de posibilidades. Puedo y accedo. Ok, lo siento, me he puesto un poco arriba también otra vez. Sí, es que decía Picasso que la inspiración me pille trabajando, ¿no? O sea, es que quería decir eso, o sea, y que nunca abandonéis el niño que lleváis dentro en cuanto a la ilusión para seguir adelante. También yo conozco a grandes estrellas de Hollywood que están hastiados ya incluso de trabajar y trabajan, no sé si decirlo así, por dinero, porque tienen que pagar muchas facturas y muchas pensiones de mantenimiento, de alimentos, de matrimonios, de hijos, etcétera, ¿no? Entonces eso me lo han dicho a la cara, o sea, entonces hay muchos obstáculos en esta vida para llegar, para mantenerte, etcétera, pero es que eso pasa en muchísimas profesiones, según están hoy día las cosas. Es el mundo al que vamos, pero yo quisiera daros un de esperanza, en el sentido, yo creo mucho en el futuro. Mirad, estamos ya en la cuarta revolución industrial, que es la tecnológica, ¿vale? Entonces todavía hay gente que no se ha dado cuenta que todo esto va a cambiar, que los paradigmas sociales ya están cambiando radicalmente. Y sobre todo los políticos son los que a lo mejor no quieren darse cuenta, porque se les puede ir acabando un poco la situación. Pero ahí vosotros estáis llamados a ser protagonistas, porque el protagonista de esta nueva era es el audiovisual, los contenidos audiovisuales. Por eso, en el año 2017, yo estuve de consultor en Los Ángeles, porque se produjeron las fusiones más importantes de toda la historia de Estados Unidos, que tuvieron que ser aprobadas por el Senado de Estados Unidos, que era entre industria de contenidos e industria tecnológica. Eso es el presente y el futuro. Por eso, yo creo que, y además, las nuevas tecnologías, la cuarta revolución, lo que va a propiciar es mayores espacios de ocio.
Eso hay que llenarlo de alguna manera. Los nuevos modelos de negocio, tipo plataformas digitales y los que vengan, van todo por ahí. Pero hay algo de todos los elementos que es el más importante y el imprescindible, que sois vosotros. O sea, yo por mucha sofisticación que tenga una obra audiovisual, si no hay un actor, una actriz que construya un buen personaje y me lo haga creíble y me transmita todas las emociones, etc., pues no me interesa. O sea, no me interesa a mí. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir preparándose y estar siempre preparado, pero no ahora que sois jóvenes, yo creo que hasta el final de vuestra carrera. Esto tiene que ser algo constante y permanente. Yo cuando me dijeron, bueno, pues voy a estudiar Derecho, yo dudaba entre Derecho y Medicina, precisamente, las dos cosas, bueno, me gustaban muchas más cosas, pero bueno, y digo, pues ya estudio, me pego la paliza 5 años y luego ya, pues venga. No, es que nadie me había explicado que cuando acaba la carrera tienes que estudiar más todavía. Y cada día, si el médico tiene que estar al día, el abogado al minuto, porque todos los días salen leyes nuevas, salen algo así. Entonces, esto es así. Ahora, si no fuera vocacional, no lo podría sobrellevar, que es lo que quería decir antes. Por eso hay que saber, hay que ser también muy realistas, y vosotros, yo os aconsejo, como digo a mis alumnos, tener una estrategia para todo. Una estrategia en lo personal, en lo profesional, en todo. Y cada vez que sale un proyecto, una estrategia para ese proyecto. Todo en esta vida hay que tener una estrategia, porque si no te puedes dar golpes por ahí y no saber ni de dónde te viene y frustrarte, ¿no? Y siempre mirar las cosas por encima. Bueno, esto no ha salido, ya saldrá, ya vendrá mi oportunidad y hay que seguir peleando. El que resiste vence, ya sabéis. Vale, puede ser que al fracaso o al éxito. Pueden ser los dos, además. Vale, hola, soy Carlos Moneda, actor. Yo quería preguntar, porque aparte de todo lo que nos está hablando, industria, tal, dentro del libro, del espacio de la presentación del libro, has hablado del para qué, ¿no? Desde dónde, ¿no? Pero yo tengo la pregunta del cómo, porque yo me di cuenta de, estamos hablando de miedos que nos pueden surgir a la hora de trabajar, sobre todo, hasta ahora mismo, compartiendo miedos aquí. Yo mismo estoy haciendo esta pregunta y tengo miedo de no te equivoques en lo que dices, habla con precisión, no te pongas nervioso, no falles. Entonces, quería preguntarte por el cómo. Pero eso es un crítico interior. Vamos a ver, el miedo no, lo que te estoy diciendo a ti, te equivocas, no sé qué, no sé cuánto, es un crítico interior y tiene que ver con la ira, no tiene que ver con el miedo. El miedo, lo que harías es defenderte ahora, harías eso como una defensa o te irías para atrás. Pero acordaros que el crítico es de la perfección. Y el crítico es un ser que tenemos dentro, que es un Gollum, que está todo el tiempo con el anillo, ¿vale? Y tiene que ver con cierto capitalismo, con el aparentar y con, ¿sabes? Y es un crítico que siempre te está machacando, ¿vale? Ese crítico, y tiene que ver con la ira, porque nos hace incluso violentarnos y ser muy violentos incluso a veces, ¿vale? Vale, ok, Moneda. Está genial, ahora le desacreditamos la ira y ya está, estupendo. Quería preguntar por el cómo, porque así, acabo de adquirir el libro, por lo tanto no me lo he podido leer, pero iniciando sin el índice, mientras también escuchaba a los compañeros, me di cuenta que aparece una serie de miedos, una lista, un listado, pero aparece un conjunto de herramientas, o sea, más allá de la industria o de tal, es como cuando me aparece el miedo a, tengo la herramienta tal. Entonces te quería preguntar mucho, te pregunto por qué haces esto, no sabes. Muy bien. Por el cómo. ¿Sabes? Pues, ¿Cómo sale este cómo necesario a la hora de ponerse a hablar de bueno, no sé si te he entendido bien, Moneda, voy a intentar a ver cómo. Vale, el cómo es, yo lo hago por territorios, ¿vale? Porque el miedo se expresa en cada territorio de una manera, el miedo es mucho más útil en lo que es el país de entender, que es cuando tenemos el texto. Un actor que tiene el texto parece que está sujeto a la verdad, no sé por qué, ¿sabes? Como que ya tengo el texto. ¿Y eso qué es? No tienes nada, ¿sabes? Como sé decir buenos días, es lo mismo, ¿no? Llego a los sitios y digo buenos días, bueno, te da esa muleta, ¿no? Pero es una muleta, no caminas con el texto. Luego, en el elegir, es cuando el miedo empieza como a hacerte débil, porque está la duda de qué hago. ¿Lo hago desde la ira, lo hago desde el miedo, lo hago desde la vergüenza, lo hago desde aquí, la inocencia, lo hago desde que acordaros que las emociones tienen, es un iceberg hacia abajo, o sea, eso es enorme.
Entonces, ahora lo voy por aquí, ahora voy por allá. Esas cosas que decís vosotros, vais por ahí, pero yo lo hago con las emociones. O sea, es una ira que se acaba de mezclar con un miedo, es una ira pasiva, una ira activa, que está todo en el libro. Todo lo que yo he trabajado de todo tipo de iras, miedos y todas las emociones, hasta la compasión he desarrollado, o sea, que la tenéis ahí todo. Y luego tenemos el continente, que es el gran meollo, la gran savia de los actores, que ahí depende casi todo de la intuición y tiene que ver con territorios que tienen que ver con la intuición, como es la 5D, que yo le llamo la intuición, la 5D, y ahí el miedo es terrible. El miedo te hace casi ni hablar. El miedo en el exponerse es yo siempre lo digo que es exponerte delante de un ex. Te destroza, ¿sabes? Que vas tú, bueno, no le voy a decir, no decimos nada, nos quedamos callados, volvemos a los patrones de cuando estábamos mal, o sea, es como enfrentarte a algo que siempre está ahí, ¿no? Entonces, dar un paso más allá en el exponerse es difícil. Y a partir de ahí están en territorios, cada uno es un territorio, cada miedo es un territorio a conquistar. He puesto los miedos que más he visto atractivos, llamativos, que se reiteraban más los 10 años que llevo, se reiteraban más, y entonces yo lo que hago, que me dicen los actores, ¿cómo se lee este libro? Se lee así, abres este miedo, míralo. Y luego hay una frase de cada actor, están de actores anónimos y todo, porque no quería desvelar hay una frase de cada actor que también nos puede decir, esto me ha pasado a mí, esto también lo hubiera dicho yo, ¿vale? Sería un poco como lo que va contando, manera, es un poco como la estructura, es un libro completamente de manual de llevar contigo, o sea, decir, y sobre todo, a veces la creación necesita de un ancla de salida, porque sabéis muchísimo, pero dices, ¿pero por dónde empiezo? Y entonces a mí el hecho de hacer así y decir, pues voy a empezar por aquí, a ver si está por aquí, ¿vale? Acordaros que es la emoción más básica que tenemos, el miedo, es la tenemos más intrínseca. Entonces siempre nos movemos por y para el miedo. Por eso hay que tenerlo muy claro quiénes son y quiénes están conmigo hoy, ¿vale? ¿Te vale eso, Paulera? ¿Es un cómo? Sí, un comito, como digo yo, un comito. Como lo has hecho así, por supuesto, y con la intención de dar ese conjunto de herramientas, que era un poco lo que estábamos hablando, frente a todo este universo que nos podemos encontrar, donde como personas, pues nuestra autoestima se va a poner en juego y encima vamos a hacer un proceso de transfusión, básicamente, porque el actor como persona se va a vaciar para habitar a otro. ¿Sabes? ¿Cómo podemos hacer esa gestión de miedo? Entonces, por eso te quería preguntar el cómo, ¿no? El conjunto de herramientas que tú abras, cómo me siento hoy, cómo estoy, por dónde voy pululando, para decir, frente a este miedo que tengo, qué cosas puedo saber para hacer ese viaje de persona a personaje, que lo que me dice, bueno, no está escrito así tal cual, pero qué nos vibra cerca como personas para luego hacer ese traspaso. Precisamente el libro, una de las cuestiones que más debatimos es que no es habitual que un libro tenga un índice tan extenso como este, pero el índice es exhaustivo para que sea una herramienta de búsqueda rápida. O sea, en función, ¿no?, qué tipo de cuestión queráis ver, pues directamente el índice os llevará a ese sitio. Los libros no tienen un índice tan desarrollado normalmente, porque quiere ser una herramienta. Y el libro es, para mí es la repanocha, este libro, ahí donde lo veis. Y hoy es un lanzamiento mundial, así que somos unos privilegiados los que estamos aquí. Y además la idea es, esto es avanzar quizás demasiado, pero traducirlo a otros idiomas y también que esta colección la nutran autores de otros países para tener la receptibilidad de reflexiones que hacen y análisis en otros lugares también, que todo nos puede enriquecer, ¿no? Luego, con el tema que planteabas, a veces se mezcla en un país como España el tema de los complejos con los miedos también. Ahora estamos complejos, pero yo vislumbro en vosotros, los que estáis aquí, y en la universidad, las nuevas generaciones de los últimos 20 o 25 años, que este proceso de globalización que arrancó en el 94 tiene cosas muy negativas, pero tiene otras cosas positivas. Y es que ha ayudado a tener generaciones con mucho menos complejos que las anteriores en estas cuestiones, y con lo cual yo creo que es una buena base para desarrollar toda esta cuestión. Yo os pongo un ejemplo muy tonto, pero hasta hace muy poco, si salía alguien en una cámara de televisión a la calle y te ponía alcachofa, cualquiera que fuera se ponía nerviosísimo, porque tenemos miedo al ridículo. Nuestra cultura no nos han educado desde pequeños a expresarnos con tranquilidad. Sin embargo, este mismo proceso, te vas a Miami o a Los Ángeles, se le pone la alcachofa
y cualquiera dice una sarta de tonterías, pero tan tranquilo, tan convencido. Entonces tenemos demasiado miedo al ridículo. Creo que las nuevas generaciones ya nacéis de fábrica con eso un poco más superado que otras generaciones anteriores, que hemos tenido que torear con esa cuestión de complejos que no eran nuestros, que son colectivos y que forman parte de déficit del sistema educativo general, ¿no? Pero bueno, yo, si os parece, no sé si hay alguna pregunta más, pues daríamos paso, una vez que se solvente la última pregunta, a la firma del libro. Vamos a ver, este libro no es terapéutico, no penséis para nada. Yo aquí lo que trabajo es la ficción, y en la ficción no se puede tener miedo. Entre no hacer y hacer hay que hacer. Punto. ¿El miedo es probable? Sí. ¿El miedo es real? Sí. Pero me da igual, lo tienes que vencer, lo tienes que conquistar. O sea, ¿lo entendéis ahí? Sí. Entonces yo lo que doy es herramientas para que esos miedos no os pongan límites. Porque en la creación no hay límites. Uno nunca sabe de qué depende su carrera. Es lo que creo. Porque un actor dice, voy a hacer un secundario, y de repente el secundario ese es una maravilla lo que ha hecho, y de repente le da 100.000 oportunidades y hace un protagonista y le hunde la carrera. Es que no se sabe. Por eso el actor siempre tiene que estar en el universo de posibilidades. La posibilidad es la creación, es el poder abordar el personaje desde cero, el poder disfrutarlo desde el viaje, no en el resultado, sino en el concepto desde aquí. Y el actor tiene que vivirlo de una manera sana, para que no se le acumulen miedos ni acumule cosas que no son suyas, que tienen que ver con la industria, que tienen que ver con cosas que tiene que hacer Abel, que tienen que hacer los directores de casting y que tienen que hacer otra gente, pero no tú. De ti depende la creación y el nivel creativo, y cuando de ti depende y te pones en ello, bueno, yo creo en muchos dioses, y el que más creo es en el Dios de la creación, y el Dios de la creación te dice, sé único. Y ese ser único tiene que ver con limitar el calibre al miedo y no estar en lo que nos puede ser perjudicial, o pueden ser universos probables. Sí, pero yo tengo la posibilidad de cambiarlo. Y dices, sí, no, bueno, Carmen, tú tienes la posibilidad de cambiarlo. Bueno, yo sí me lo creo, porque igual que tú te crees que no lo puedes cambiar, yo creo que lo puedo cambiar. ¿Quién tiene la verdad aquí? ¿Entiendes? Entonces el actor tiene que dedicarse a la creación. Y para. Y cuando no está en oficio, que no está en trabajando, tiene que seguir creando, porque el actor crea agujetas y crea todo tipo de lesiones emocionales por no estar en activo. Entonces tiene que estar todo el tiempo. Esto no es una atleta que yo dejo ahora y ya está, y bueno, ya soy pianista y voy a dejar de tocar. No. Déjame, que es muy duro. ¿Sí? Pero que, de verdad, que la creación no tiene ningún tipo de límite, de verdad, y nos lo demuestran año tras año un montón. Este año nos lo ha demostrado una película como Anne en los Goya, y nos lo ha demostrado ahora uno de los Oscars, y seguimos y nos siguen demostrando año tras año películas independientes. O sea, yo no sé si habéis visto el discurso del director de la película danesa. Se le murió su hija a los 4 días de arrancar la película. Es un peliculón, no sé si lo habéis visto, de verdad aquí lo recomiendo. Otra ronda. Ese hombre siguió rodando por la creación. ¿Me decís que eso es un universo injusto? ¿Me decís ahora que tenemos miedo? ¿Y ese hombre qué tuvo que tener? Ok, yo creo que aquí ya sí que es el momento, ya lo he dejado muy bien. Última cosita que quería deciros. Este libro está donado a la Fundación AIRS, está donado a AIRS, que esta primera edición está donada porque es vuestro, no es mío, es vuestro. Y habéis sido el mejor AIRS de mi vida. Así que muchísimas gracias. Madre mía, pues estas son las emociones solo de la presentación. ¿Qué pasará cuando empecemos a leer el libro? ¿Cómo va a acabar esto?